Hola a todos, soy el Pastor Rubio de la Iglesia Real Life en español y estamos contentos de estar esta tarde una vez más con ustedes para traerles el mensaje número 3 de esta serie que llamamos Palabras Finales. Palabras finales que el apóstol Pablo da a Timoteo, un encargo que le hace a Timoteo mientras Pablo espera en arresto domiciliario en Roma. Y son las últimas palabras de Pablo antes, obviamente, de ser decapitado en Roma. Hemos hablado ya dos mensajes sobre esta serie. El primer mensaje hablamos acerca de la importancia del Evangelio, qué es lo que el Evangelio ha traído a nosotros. El Evangelio, que es Cristo, nos da la oportunidad de poder tener una relación con Dios. La semana pasada hablamos acerca del poder de la influencia, cómo nosotros tenemos influencia sobre nuestros hijos, sobre personas que están a nuestro alrededor, ya sea en la escuela, ya sea en tu trabajo, en la iglesia, en todo lado, en todo lugar. Cada uno de nosotros tenemos influencia sobre otras personas. Vimos, por ejemplo, en la influencia que tuvo la abuela y la mamá, y incluso Pablo, en la vida de Timoteo, y Timoteo se había convertido ya en un líder principal de la iglesia, debido a esta influencia positiva en la vida de Timoteo. Esta tarde vamos a proseguir en los versículos 8 al 12 de Segunda de Timoteo. Y el tema de esta tarde es las primeras palabras que Pablo dice ahí en el versículo 8. Dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. No te avergüences de dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Vívelo, predícalo, modélalo hacia la gente que está a tu alrededor. Ese va a ser el tema y vamos a pasar por lo menos probablemente algunos minutos sobre este aspecto, y es nuestra oración de que estos mensajes puedan ir puliendo su conducta, su forma de vivir, su forma de expresar su vida cristiana en la sociedad que vive. Es nuestra oración que podamos ser valientes y no tener vergüenza de compartir, de hablar, de dar testimonio de la fe en Jesucristo. Entonces, en este aspecto de esta tarde, vamos a estar hablando, por ejemplo, del hecho de que quién eres en Cristo, qué estás haciendo en Cristo, y también lo que no deberíamos, o por qué no deberíamos, obviamente, avergonzarnos en dar testimonio de Jesucristo. Así que, basándonos en la estructura que tomamos en estas enseñanzas, vamos a ver lo que dice la palabra, qué significa y obviamente algunos principios prácticos para ponerlos por obra en nuestra vida diaria. Leemos el pasaje, versículo 8 del capítulo 1 al versículo 12 de la palabra de Dios. Dice, así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni tampoco de mí, dice Pablo, porque por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimientos por el Evangelio, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Y ahora lo revelado con la venida de nuestro Señor Jesucristo, Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. De este Evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. Por este motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo porque sé en quién he creído y estoy seguro de que
tiene el poder para guardar hasta que el día lo que Él ha confiado. Hasta aquel día. Entonces, Pablo está refiriéndose probablemente a aquel día, el final de su vida o a la venida de Jesucristo. Así es que vamos a ver un poco acerca de qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo o encargando a este joven pastor. Primero dice que si podemos nosotros descifrar o una definición de lo que es vergüenza, podríamos decir que vergüenza es avergonzado o culpable debido a acciones o características o asociaciones. Esa es quizás una de las definiciones sobre lo que es vergüenza. El apóstol Pablo le dice, no te avergüences de la obra, del ministerio que Dios nos ha encargado o que te ha encargado. También le dice, no te avergüences de mí, porque estoy encarcelado. Yo me imagino que Timoteo, quizás gente se burlaba de él, diciéndole, mira, ¿dónde está ese gran hombre, ese tu líder, ese tu mentor, ese hombre que era prácticamente invencible llamado Pablo? Ahora mira dónde está encerrado, está en lo que le llaman en la cárcel domiciliaria. Entonces probablemente habían personas que estaban increpando a Timoteo por lo que estaba sucediendo, pero Pablo le dice, no te avergüences de mí. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy aquí no por causa del gobierno romano. Es más, Pablo no le da de alguna forma crédito al gobierno romano. Ahorita vamos a ver eso. Sino dice, estoy aquí encerrado por la causa de Cristo, no por el gobierno romano, sino por la causa de Cristo. Entonces Pablo dice, no debes de avergonzarte, no debes de avergonzarte de ti mismo, no debes de avergonzarte del evangelio, no debes de avergonzarte de lo que crees, de lo que proclamas. Estás predicando, estás proclamando a un Dios vivo, a un Jesús que murió y resucitó. Dice Pablo, no te avergüences de ese mensaje, no te avergüences de ese evangelio, no te avergüences de lo que estás haciendo, no te avergüences de la fe, no te avergüences de mí. Ahora, hay muchas cosas que quizás causan vergüenza en nuestra vida y probablemente vamos a hablar un poquito de eso. Pablo podría haber escrito a Timoteo, no te avergüences de ser creyente, no te avergüences de que estoy yo en prisión. No te sientas culpable por ser creyente. No dejes que otras personas te hagan sentir avergonzado o culpable por ser creyente. Hoy en día nosotros tenemos obviamente toda esa, mucha gente a nuestro alrededor que va a tratar de hacernos culpables, de juzgarnos. Nos van a vituperar, dijo Jesús. Nos van a ofender, nos van a azotar, nos van a golpear, nos van a perseguir. Todo eso Jesús dijo que iba a sufrir el pueblo de Dios. Pero eso es por la causa de Cristo. Es más, Pablo, cuando hablamos de no avergonzarte del evangelio, Pablo había dicho esto en Romanos capítulo 1, los versículos creo que 16 o 17 por ahí, donde Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación. Entonces Pablo había también tenido que enfrentar estas situaciones, estos encargos que le está haciendo a este joven Timoteo. Quizás hoy más que nunca no debemos de dejar que la gente nos haga sentir culpables o avergonzados de lo que creemos, de lo que predicamos, de lo que hacemos. Hay personas que probablemente se sienten lo que algunos llaman vergüenza ajena, ¿no? Pero hoy probablemente más que nunca los cristianos se les hace sentir vergüenza simplemente por ser cristianos y por seguir al Señor Jesucristo. O tanto en muchos cristianos preferían a veces no demostrar públicamente su creencia o a quién están siguiendo o a quién obedecen simplemente para no ser avergonzados.
Entonces Pablo le dice, tenemos que ser abiertamente, tenemos que ser valientes en nuestro testimonio y no tener miedo de expresar lo que creemos y lo que somos. Pablo escribió esta carta y en el tiempo que Pablo escribió esta carta, la persecución estaba de una forma generalizada. Se burlaban de ellos por su moralidad, por creer en un hombre crucificado. Es más, fueron encarcelados, asesinados con sentencias a muerte. Pablo mismo, como dije hace un momento, estaba en una cárcel domiciliaria o una casa que no lo dejaban salir de ahí. Ahora, todo esto es posible y pasa en nuestra vida. Entonces, Pablo recuerda a Timoteo que no se avergüence de Cristo ni del sufrimiento de Pablo. Pablo estaba sufriendo. Probablemente, o sea, que aunque sea una casa como cárcel, sigue siendo cárcel. Entonces, cuando hablamos del sufrimiento por la fe, el sufrimiento podíamos quizás definirlo como sufrir dolor, angustia o dificultades, quizás para definir la palabra sufrimiento. Y esto eran cosas que Pablo estaba sufriendo cuando él estaba allá encerrado en Roma. Todos nosotros probablemente hemos sentido de vez en cuando algo de vergüenza porque alguien nos está echando encima o nos está echando en cara lo que nosotros a veces creemos, o a veces probablemente puede ser por la posición que nosotros tomamos en cuanto a prácticas o morales en la sociedad. Pero como creyentes tenemos que tener una postura clara en cuanto a lo que es correcto y lo que es incorrecto. Eso no quiere decir que nosotros no amamos las personas. Por ejemplo, tenemos personas ahora que eligen ser homosexuales, por ejemplo. Ahora yo puedo amar a esa persona, pero sin aprobar lo que hace. Es más, yo también no apruebo muchas de las cosas que yo hago. Pero hoy nosotros tenemos que, quizás la gente trata de ponernos presión y avergonzarnos a nosotros por la posición que tomamos en cuanto a asuntos muy debatibles y que la sociedad de hoy lo defiende a capa y espada como un estilo de vida y lo quieren hacer correcto. Mira, si la Biblia dice que no es correcto, no es correcto. Y esa es la máxima autoridad. Dios es la máxima autoridad. Ahora, ¿es posible? Sí, es posible que tengas que sufrir por tus creencias, dice Pablo a Timoteo. Jesús lo dijo. Y yo lo digo, dice Pablo, vamos a sufrir por causa del Evangelio. Jesús mismo sufrió, los demás apóstoles sufrieron, la mayor parte de los creyentes de la iglesia del primer siglo sufrieron en cuanto a persecución por la causa de Cristo. Escúcheme. Entonces, pero la Biblia dice que Jesús dijo que nosotros vamos a ser vituperados y vamos a ser avergonzados de alguna forma u otra. Pero Jesús dijo, no se acobarden. Él también dijo que no debemos retroceder ante una sociedad, una generación adúltera y pecadora. Una de las tácticas favoritas de la gente de hoy para avergonzar al creyente es cuando hablan de los temas como el aborto, qué sé yo, el matrimonio del mismo sexo, toda esa cosa, ¿no? Y la gente toma esto, la táctica que usan es diciendo, tú dices que amas a Dios, pero odias a esa persona. Bueno, yo no voy a poner las manos por nadie, al fuego por nadie, porque es cierto que hay personas que hablan del amor de Dios y hablan de Dios, pero de una forma práctica están odiando, detestando a las personas que tienen una tendencia moral diferente. Y entiendo esa parte. Pero creo que es posible como creyentes
amar la palabra de Dios, ser fiel a la palabra de Dios y amar a las personas. Tenemos el ejemplo de Jesús. Jesús no estaba de acuerdo con la práctica de algunas personas en su tiempo, pero eso no significaba que él no los amara. Su amor fue tanto que dio su vida en la cruz por ellos y por nosotros. Entonces, usan todo este tipo de causa diciendo de que, bueno, ¿cómo es posible que tú me digas que puedes amar a Dios y no amar al que no está o al que está en pecado? Ahora, hay una realidad que vale la pena y la voy a decir, es que los creyentes, los cristianos, tenemos la tendencia, incluso los cristianos, a magnificar algunos de los pecados o hacerlos más graves un pecado que el otro. Este es más grande que aquel, el de la homosexualidad es más grande que el de tomar, o el de tomar licor es más grande que el de tomar Coca-Cola, en fin, o el de comer mucho. Entonces tratamos de poner los pecados en diferentes categorías, lo cual no es posible. Pecado es pecado delante de Dios. Ahora, ¿a poco no todos nosotros somos pecadores? Por ende, nosotros vamos a sufrir, vamos a batallar en esta vida cristiana porque de hecho hay muchas personas, y estas son las personas que yo trato de evadir muchas veces, son esas personas que buscan o singularizan un pecado y lo hacen más grande que todo y atacan ahí sin examinarse y atacar quizás su propio pecado, asumiendo que el pecado de la otra persona es más grande que el de ellos. Por eso Jesús decía en el capítulo 7 de Mateo, decía que debemos, antes de ver la viga en el ojo de otra persona, tenemos que ver antes de ver la paja en el ojo de otra persona, debemos de ver nuestra viga que está en el nuestro. Porque muchas veces los pecados más horrendos los tenemos nosotros y estamos juzgando el pecado de otra persona. Lo cual, yo no tengo autoridad para juzgar a nadie. Yo no he muerto en la cruz por nadie. Por lo tanto, no tengo la autoridad para juzgar a ninguna persona. Ahora, eso me hace lo que la gente dice crítico, juzgador. Bueno, yo no voy a hablar por otros. Yo sé que es posible amar a Dios, ser fiel a la palabra de Dios y ser fiel a la verdad y amar a la gente sin importar el credo, el color o la decisión moral de vida que quieran llevar. Pero Pablo decía, sí puede ser que tengamos problemas. Ahora, fíjese bien. El versículo 12 lo termina con esa frase, dice, yo sé a quién he creído. Esa frase es extraordinaria. Pablo estaba externalizando esa confianza que él tenía en Cristo, en Dios, quien lo había llamado al ministerio de la predicación y del apostolado. Entonces Pablo dice, yo sé que él tiene el poder. Él tiene el poder. Yo sé que he creído. Ahora, para que nosotros podamos mantenernos en una sociedad siendo fieles a Dios, sin avergonzarnos de dar testimonio de la palabra o de la obra que Cristo está haciendo en nosotros, hay una cosa que nosotros debemos hacer. Es dejar que el Espíritu Santo sea nuestra guía, nuestro maestro, quien nos ilumine, nos dé el don de discernimiento y nos dé la unción y el poder para poder presentarnos delante de Dios fieles y aprobados. Entonces es importante que usted y yo dependamos de la guía del Espíritu Santo porque Él es el que nos da el poder para poder mantenernos sin vergüenza, ante la sociedad. Así que confiemos en Dios. Es un principio práctico. Confía en Dios. Fíjese bien, Pablo en el pasaje que leemos no dice, hey, yo aquí estoy encerrado por el gobierno romano. Él no dice así. Dice, estoy en prisión por la causa de Cristo. No le da ni crédito al gobierno romano. El gobierno romano quizás solamente era un instrumento estúpido ahí. Pero dice, estoy encerrado aquí porque tengo una posición
diferente a lo de la sociedad. El mensaje que estoy llevando es un mensaje que obviamente causa división, que causa incomodidad, que cuando somos confrontados con el evangelio, sabemos que saca a luz muchas de las cosas negativas que hay en nuestro ser. Y eso es lo que Pablo dice. Dice, es más, mire, le voy a poner de esta manera. Roma no tenía casi nada que ver con el desarrollo de la historia de Pablo y el desenlace de la historia de Pablo. Esta historia, este desenlace estaba basado en la mera causa de Cristo. Dice, soy prisionero por la causa de Cristo. Pablo fue encarcelado por su vida, porque su vida estaba bajo el control y bajo el gobierno de Dios. Ahora, fíjense, por ejemplo, en el caso de Pilato, por ejemplo, Pilato no pudo detener la crucifixión de Jesús, porque era algo que estaba dentro del plan de Dios, no tuvo control sobre la crucifixión de Cristo, ni Roma lo arrestó a Jesús. Este era el plan soberano de Dios. Y a veces el plan soberano de Dios probablemente es que usted y yo suframos un poco por el Evangelio. Entonces, nuestros sufrimientos por la causa del Evangelio no es exclusivo de nosotros. Lo experimentaron los cristianos en todo el mundo. Es más, algunos dicen que hay más de 400 cristianos, creyentes, mueren cada día alrededor del mundo por su fe en Cristo. Más de 400 personas mueren cada día. Sufren martirios. Es más, la generación del apóstol Pablo fue una de las generaciones más perseguidas. El gobierno romano, muchos creyentes servían como antorchas humanas en las fiestas del emperador. Les prendían fuego y los ponían como antorchas para alumbrar sus fiestas. Eran la comida de los leones que tenían en el teatro romano. Eran maltratados. Pero la Biblia dice que sí es posible que nosotros suframos por causa del Evangelio. Pero una de las cosas que usted y yo necesitamos reconocer y el Evangelio debe de ser compartido. No debemos alejarnos del Evangelio, debemos modelarlo, debemos recordarnos a nosotros mismos y nunca debemos cambiarlo, no debemos manipularlo o ocultarlo. Es el poder del Evangelio. Tú y yo no podemos ocultarlo, no podemos manipularlo para que diga otra cosa. Tenemos que enseñarlo como está, como Jesús lo dijo. Ahora, al reconocer que la grandeza del Evangelio, nosotros podemos reconocer, por ejemplo, que el Evangelio es grande por el mismo mensaje que tiene, el mensaje de vida y muerte. El mensaje de vida eterna. El Evangelio es grande porque el Evangelio nos llama a santidad. Nos llama a la santidad. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces el Evangelio nos llama a santidad. El Evangelio es grande porque demuestra la gracia de Dios sobre nosotros, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el Evangelio nos muestra esa gracia. Es más, el Evangelio es grande porque fue revelado en Jesús. Jesús reveló el amor y la misericordia y la gracia del Padre. Fue Jesús que lo reveló. Ahora también el Evangelio es grande porque habla incluso de la destrucción, de la muerte. Y el Evangelio es grande porque habla del mensaje de vida inmortal. Al entender esta parte podemos nosotros decir, ¿sabes qué? No hay razón para manipularlo, no hay razón para tratar de ocultarlo. Tenemos una buena noticia, es una buena noticia, es algo extraordinario que ha pasado en nuestra vida. ¿Por qué tenemos que callarlo? ¿Por qué tenemos que callarlo? Entonces, no te avergüences de compartir ese evangelio, le dice Pablo a Timoteo.
síguelo compartiendo. Sigue mostrando la obra que Cristo ha hecho en tu vida. Sigue modelándola con palabras, con la forma en que vives tu vida. Es una de las formas como nosotros podemos seguir compartiendo el mensaje de la palabra de Dios, recordándonos que el evangelio que Jesús nos dio, que llevamos a todo el mundo, es el evangelio que Él ordenó que nosotros compartiéramos. Él ordenó que lo hiciéramos. Jesús dijo, vayan por todo el mundo predicando la palabra, predicando el evangelio, enseñándolos, enseñando a las personas para que se arrepientan y se bauticen, etcétera, etcétera. Ese mensaje que Jesús quiere que llevemos ya nos lo dio. Entonces, así que con esto termino este pasaje. No te avergüences, no dejes que nadie te avergüence. Y si hoy estás sufriendo por la causa del evangelio, considérate parte de una gran compañía bastante santa, de un grupo de personas santas. No te avergüences de tu Salvador, no te avergüences de tu salvación, no te avergüences de tu servicio al Señor. Es más, sabes que estás sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. No va a ser fácil. Decía Pablo, da a entender de que nosotros la gente va a tratar de avergonzarte, de menospreciarte, de aislarte, quizás vas a perder tu trabajo, quizás tus amigos no van a querer que tú entres en el círculo de ellos, probablemente rechazo dentro de la familia, qué sé yo, tantas cosas que pueden pasar. Pero Pablo dice, no te avergüences de dar testimonio del Evangelio, porque es vida, es paz y es salvación. Así que espero que este desafío le ayude a usted como me está ayudando a mí a ser valientes y a no callarnos y a encender esa luz en medio de la oscuridad. Que Dios te bendiga y gracias por escucharnos. Estamos aquí la próxima semana, si Dios lo permite. Dios le bendiga. Amén.